El tema a tratar es cómo evitar complicaciones cuando se padece la enfermedad de diabetes. Para ello, ya conocido en Matutino Express, el doctor Alejandro Nitsch, quien nos contará un poquito más acerca de todo lo complejo que representa esta enfermedad, pero también cómo podemos vivir con ella. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos muy buenos días, igualmente. Sí, pues mire, estamos acá teniendo esta invitación y comentando también un poquito acerca de esta enfermedad que provoca mucho temor en muchas personas y no dejan de tener razón en eso, pero lo más importante en el asunto de diabetes es manejar la información correctamente y tener los elementos, los argumentos para el autocontrol desde el principio de la enfermedad y para nosotros desde antes del principio. Es identificar personas de riesgo y poder seguir lineamientos bien precisos en su control, y esto nos va a ayudar grandemente a lo largo de la enfermedad. Doctor, ¿qué tan frecuente es la diabetes en los guatemaltecos? Hemos estado haciendo algunas mediciones desde hace años y hay un par de estudios que han sido reportados en el país. Por ejemplo, en 1999, si no estoy mal, nosotros mismos reportamos un estudio en la ciudad de Guatemala, y en personas arriba de los 18 años estábamos hablando del 7% aproximadamente de la población. Hay otro estudio muy conocido también que se le denomina el estudio Villanueva, que también estudió básicamente personas arriba de los 18 años y encontró un número muy similar, cercano al 7.5, 7.7 en una población que es Villanueva. Hay un poquito de variación luego en algunos segmentos de la población, dependiendo de si es altiplano, si son zonas donde predomina la nutrición, pero en general podríamos decir que ahorita en la población arriba de los 18 años estamos en el 7.5, 8% de la población. Este es un dato pues bastante alto en comparación con otros años en donde la enfermedad no se presentaba de esta forma. Así es, los porcentajes han ido aumentando con el paso del tiempo. Hay cierto deterioro en lo que nosotros llamamos los estándares de vida o los estilos de vida que son saludables. Ha habido una pérdida de capacidad de actividad física, más alimentos procesados, más obesidad, más sobrepeso a temprana edad, y todo eso son factores que alimentan el aparecimiento temprano de la enfermedad. Y cuando hablo de aparecimiento temprano, me refiero a que hace 35 años, 30 años, se hablaba que esta es una enfermedad que aparecía característicamente en personas cercanas a los 50, 60 años, y actualmente los inicios de edad se han reducido a 35, 40 años. Wow. ¿Verdad? Así sí, es. Es un dato alarmante. Doctor, ya ubicados los sectores y ya con porcentajes de estadísticas, ¿qué tipos de diabetes hay? Porque a uno le dicen tiene diabetes, pero muchas veces se tiene diabetes tipo tal. ¿Qué diferencia hay entre todas y cuántos tipos hay? Bueno, el punto principal es, podríamos decir, la presencia o ausencia de la hormona insulina, que dentro de sus muchas funciones, una de las más importantes es proveer a la célula de la capacidad para que pueda ingresar el azúcar o la glucosa a las células. El hecho de que esté presente en muy poca cantidad la insulina o prácticamente ausente, eso define a una persona como podríamos decirlo, como una persona con diabetes tipo 1. Mientras que la diabetes del adulto, que es más bien conocida como diabetes tipo 2, el paciente tiene todavía cierta reserva de insulina. Y es el paciente en donde hay un sobrepeso inicial, el clásico paciente que tiene sobrepeso, edad arriba de los 35 o 40 años, donde se va desarrollando la enfermedad sin mayores síntomas. Eso es bien importante, sin mayores síntomas. El paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que va a tener síntomas muy fuertes desde el inicio, por ejemplo, pérdida de peso, valores muy altos de azúcar, que van con una descompensación que está iniciada por la falta de hormona insulina. Aparte hay otras pequeñas variantes que podemos clasificar, como por ejemplo la diabetes que se inicia durante el embarazo, que se conoce como diabetes gestacional, ¿verdad? Y hay, por supuesto, también algunas otras circunstancias que favorecen el aparecimiento, como traumas que involucren... Sustos, dicen muchas veces, ¿verdad? Trauma que involucre el abdomen, por ejemplo, el páncreas, una pancreatitis, el uso de algunos medicamentos pueden también proveer
los factores que desencadenen una diabetes. Muy bien, doctor, al inicio de la entrevista mencionamos que precisamente el tema en que nos íbamos a especificar el día de hoy era cómo evitar las complicaciones de diabetes. Entonces, por ahí viene mi pregunta. Sí, yo creo que esta es una forma muy importante de ver la enfermedad, porque sin dejar de lado el shock que provoca el que a una persona le digan, mire, usted tiene diabetes, eso es un shock, porque inmediatamente la persona visualiza un escenario totalmente nefasto, negativo, y realmente tenemos que ver esto como una oportunidad para un cambio en el estilo de vida, en una enfermedad que, si la tomamos desde el principio, es una enfermedad que se deja controlar, ¿verdad? Es una enfermedad en donde la persona que está con todos los elementos apropiados de información y tiene la educación adecuada, le permite la enfermedad ser controlada y llevar una vida totalmente normal. Lo ideal, lo que nosotros buscamos es, primero, que no le dé a nadie. Ese es el primer punto. Pero si en caso aparece la enfermedad, no negar la enfermedad, sino que buscar la ayuda profesional adecuada desde el primer momento, ¿verdad? Muchos de los problemas que suceden es porque no se busca la ayuda profesional, se retrasa el diagnóstico, se retrasa el tratamiento adecuado desde el inicio y las complicaciones van apareciendo. Mientras más control tengamos sobre la enfermedad, menos complicaciones vamos a tener. Entonces, una de las razones o uno de los métodos para precisamente evitar las complicaciones es aceptar la enfermedad. Por supuesto, es enfrentarla desde el principio. Y es que aquí podemos aprovechar un momento para hablar de lo que puede ser la influencia genética, especialmente en lo que se conoce como diabetes tipo 2, ¿verdad? Y comentábamos hace un momentito que habemos muchas personas que tenemos familiares, antecedentes familiares, quizás de abuelos, tíos, padres, que han venido con alguna manifestación de la enfermedad, y entonces eso nos coloca a nosotros como personas de riesgo. Y al saber nosotros aceptar esa situación, entonces podemos buscar ayuda para prevenir el aparecimiento de la enfermedad o retrasar el aparecimiento de la enfermedad. Jamás va a ser lo mismo que alguien que, teniendo familiares que tienen la enfermedad, y si esta persona tiene sobrepeso, va arriba de los 35 años, tiene quizás un poco de presión alta, está anunciándose la enfermedad con mucho tiempo. Si esta persona no hace ejercicio, si tiene hábitos de alimentación que son desordenados, la enfermedad está dando avisos de que va a aparecer más temprano que tarde. Y el no entrar en esa situación de que uno puede ser un sujeto de riesgo, definitivamente va a permitir que la enfermedad aparezca con todos sus síntomas, ¿verdad? Y con todos sus problemas. También tenemos que recordar que aquí hay complicaciones que se denominan agudas o tempranas y complicaciones tardías, pero de todos modos podemos trabajar en la prevención de ambas. Doctor, en la respuesta anterior me llamó mucho la atención algo que usted dijo, y fue: para evitar los riesgos hay elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Conocer precisamente los factores de riesgo a los que uno está sujeto como persona. Cada una de las personas en la audiencia, cada uno de los que estamos aquí en este set o caminando ahí en la calle, tenemos riesgo de algunas enfermedades. Es muy poca la gente que podemos decir, mire, nunca le dio nada a ningún familiar y fallecieron de 95 años todos y jamás les dio nada. Cada vez es menos, es una como especie en vías de extinción, ¿no? Sí, es cierto. Pero más de algo hay en la familia, en la historia, y ese árbol genealógico, esa historia familiar es de gran ayuda, ¿verdad? Si tenemos historia de cáncer, por ejemplo, en la familia, la mamá o los tíos, entonces uno también tiene ese riesgo por dentro. Y lo mismo pasa con diabetes, ¿verdad? Uno puede prevenir, porque los factores más importantes que podríamos definir ahora son la historia familiar, la edad. Esas son dos cosas que no podemos quitarnos. Actualmente nos podemos quitar muchas cosas, ¿no? No hacer ejercicio y demás, pero esos son dos factores y se pueden poner otras, pero dos cositas que no podemos quitar son la historia familiar, porque nadie escoge a sus padres, y dos, la edad, ¿verdad? Pueden haber arreglos cosméticos, etcétera, etcétera, pero no podemos... Pueden haber modificaciones a las fedes de edad. Pero no podemos quitarnos ni un solo día de vida, eso sí. Exacto. Entonces, cada día que pasa, esos riesgos aumentan. Si a eso aumentamos, por ejemplo, el sobrepeso,
en una edad arriba de los 30, 35 años, sobrepeso, historia familiar, hábitos de comida inadecuados, falta de actividad física o sedentarismo. Entonces se van juntando esos factores y los más importantes son los que hemos mencionado: historia familiar, edad, sobrepeso. Esos 3 factores yo diría que son los más importantes, y añadir otros como por ejemplo presión alta, grasa en la sangre, problemas de sedentarismo, tabaquismo es otro elemento que también influye negativamente en esto. Entonces hay cosas que se pueden modificar y hay otras cosas que no, pero la modificación de los que hábitos, son sujetos de ser modificados es importantísimo. Hábitos, por supuesto.